Que los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gloria al Señor. Capítulo 24. Gloria a Dios. Josué, hermanos, capítulo 24, verso 15, por favor. Son tan amables. Vamos a estar en pie un minutito. Es un solo verso, es corto y yo creo que rapidito lo leemos. ¿Listos? Dice la palabra del Señor así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayúdeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana que estamos aquí reunidos en tu casa este domingo, y en este momento, Señor, nos disponemos para estudiar tu palabra, aprender más de las Escrituras y poder, Señor, ser edificados. Yo reconozco, Padre, que los hermanos y las hermanas que están aquí en esta mañana son tus ovejas. Tú eres el pastor de pastores, tú eres el príncipe de los pastores. Yo solamente soy, Padre, un delegado, un enviado con un mensaje. El mensaje no es mío. Te pido permiso a ti, Señor, para poder predicarlo, porque toda la autoridad que yo pueda tener viene de tu palabra. No viene de mí, no viene de mi carácter, no viene de mi sabiduría, no viene de mi entendimiento, sino de tu palabra, Señor. Como pastor reconozco que la autoridad que tú me puedas dar viene, Señor, de acuerdo a como yo me apegue a las Escrituras. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hermanos, el día de hoy vamos a tener un tema especial, hermanos. Tenemos la cena del Señor. Al terminar de predicar, vamos a tener la cena del Señor. Vamos a estar participando de la cena. Y usualmente ustedes saben, hermanos, que cuando tenemos Santa Cena, por lo general damos un tema libre, que no es de alguna serie. Amén. También usualmente cuando tenemos Santa Cena, damos un tema a veces un poco como doctrinal, algo que espiritualmente nos afinque, nos afirme en el Señor y en nuestra vida espiritual. Siempre tratamos, cuando hay Santa Cena, de que sea un tema como de corte evangelístico, en donde profundicemos un poco en el tema de la santificación o en el tema de la salvación, y tratamos de que ese sea más o menos el perfil de estos sermones. Sin embargo, hermanos, el día de hoy vamos a tener un sermón diferente. Amén. Por eso le estaba pidiendo permiso al Señor en oración. Vamos a tener un sermón, hermano, un poco de corte como devocional. Amén. Un poco de corte como práctico, pero es necesario también, porque es importante perdón, que tengamos buena doctrina y buen entendimiento de los temas bíblicos, pero también es importante, hermanos, que los practiquemos. ¿Cuántos saben que eso es así? Es importante que lo que aprendemos lo practiquemos, hermano, en nuestras familias, en nuestras casas, en todo lo que hacemos. Así que el tema el día de hoy va a ser, hermano, casa y hogar. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y el propósito, hermanos, es que hagamos una revisión cómo estamos viviendo nuestras vidas como familias en nuestros hogares, cómo estamos llevando
adelante la crianza de nuestros hijos, que ya dimos una serie de eso, no estaremos entrando ahí, pero sí tocando quizás algunas cositas, un poquito acerca de nuestra casa, el ambiente que se maneja en nuestro hogar, nuestro matrimonio. Es bien importante, hermanos. De hecho, la Biblia manda que cada vez que nosotros vamos, hermano, a tomar la cena del Señor, nos examinemos, nos probemos. Yo creo que este va a ser como un test, como un examen en donde nos vamos a poder probar para ver cómo estamos en la práctica. Mire lo que dice 1 Corintios 11:28. Mire lo que dice 1 Corintios 11:28. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. O sea, antes de que nosotros vengamos y tomemos los elementos que vamos a tomar el día de hoy, es bueno que nosotros, hermano, nos hagamos un examen. Esto no significa que ahorita cuando usted se haga un examen, usted va a llegar a la conclusión de que, wow, yo estoy perfecto. Estoy listo para tomar la cena porque estoy sin la más mínima mancha en mi vida. Eso es imposible. Nosotros sabemos, hermano, que el único que ha sido sin mancha en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera todos los demás tenemos cosas en las cuales tenemos que probarnos y como cristianos, se supone, cuando tú te pruebas en algo y tú dices, wow, este carácter no glorifica a Dios, o este vocabulario no glorifica a Dios, o esta conducta no glorifica a Dios, ¿cuál se supone que es lo que sigue? Lo que sigue es luchar para dejar ese hábito, esa práctica, ese pecado que no le trae gloria al Señor. Porque esa debe ser nuestra mentalidad como creyentes, que todo lo que nosotros hagamos, hermano, glorifique al Señor. Muchas veces, hermano, tenemos una vida espiritual, por decirlo así entre comillas, o una vida de iglesia, que todo el mundo la ve y aparentemente todo está bien. Pero si el día de hoy, hermano, al hacernos este examen sobre nuestro hogar, descubrimos que en nuestro hogar no andan muy bien las cosas, es señal de algo, es señal de que algo está mal con nuestra vida espiritual. Eso es lo que tenemos, a esa conclusión vamos a llegar hoy. Y en la medida en que usted esté fallando en una cosa, yo esté fallando en otra, el hermano en otra, la hermana en otra, vamos al final, hermano, a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a corregir esas áreas de nuestra vida. Porque vamos a tomar la cena, no la podemos tomar perfectos, nadie lo puede hacer, pero sí tenemos que tomarla en un acto, hermano, de humildad, de sencillez, reconociendo que es por su misericordia que podemos participar de este acto tan hermoso. Casa y hogar. Hay mucha gente que utiliza estas palabras intercambiadamente, no hace diferencia. Dice, allá está mi casa, allá está mi hogar. Te invito a mi casa, te invito a mi hogar. Voy a comprar una casa, voy a comprar un hogar para mi familia. Nosotros el día de hoy vamos a hacer diferencia entre estas dos palabras. No las vamos a usar intercambiadamente como si cada una significara lo mismo, sino que vamos a hacer una diferencia entre casa y hogar. Casa lo vamos a manejar que es todo lo material, ¿ok? El edificio, donde usted renta, donde usted vive, donde usted ha comprado, donde usted comparte, etcétera. Así lo vamos a entender nosotros casa. Pero hogar, hermano, lo vamos a manejar como el calor familiar que se vive en nuestra casa, producto de nuestra convivencia como familia. ¿Ok? Vamos a hacer esa diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, ya que empezamos a hacer esta diferencia, podemos entender entonces que uno puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar, ¿verdad? Tú puedes comprar una casa, o sea, un edificio, lo material, pero no puedes comprar un hogar porque el hogar es el calor familiar, es esa convivencia que hay en la familia. Entonces, tú con dinero puedes comprar un edificio y poner a tus hijos en un buen cuarto con buenos muebles, pero ¿y qué con la mala actitud de tus hijos? ¿Qué con esa actitud de rebeldía o de malagradecimiento? ¿Les puedes pagar para que cambien su actitud? No. Entonces el hogar no lo puedes comprar. El hogar es algo en lo que se tiene que trabajar de otra manera sin el uso del dinero. Se puede construir una buena casa también con buenos materiales, ¿ok?
Pero para construir un hogar, hermano, no se necesitan materiales, se necesitan sentimientos, cosas abstractas como el amor, la paciencia, la tolerancia, la educación, el respeto. Y todas esas cosas, hermano, no se pueden comprar. En ningún lado usted va a Home Depot a comprar materiales para la casa, pero no hay un departamento que diga, ven aquí y compra armonía para tu hogar. Aquí vendemos, si tus hijos se están portando mal, aquí vendemos obediencia para tus hijos. Si hubiéramos ido a agotar, hermano, todos los productos de esas tiendas, ¿no? Que hubiera una tienda que vende obediencia, otra que vende respeto, otra que hubiera un producto, hermanos, que dice, si tú compras este producto, tus hijos oirán a la primera. No, hombre, hermano, todos saldríamos corriendo. Estaba viendo el otro día un post algo cómico que decía, si planeas tener hijos, comienza a practicar hablándole a la pared. Dice, porque un día cuando los tengas y les hables, va a ser como si le hablaras a una pared. Y no todos los niños tienen ese mismo nivel, ¿verdad? De no escuchar o de no poner atención, pero la mayoría. Por lo mismo, la Biblia dice que la rebeldía está en el corazón del muchacho. El pecado está dentro de ellos. Aprendimos en un tema anterior que uno de los más graves problemas de nuestros hijos en sí no es el peligro del mundo, sino es el peligro interno que tienen en su corazón, porque conforme van creciendo, van a ir desarrollando conductas que son desagradables a Dios. Y todos los seres humanos hemos nacido con esa naturaleza, con esa herencia, que ya de por sí en nosotros va a haber una cierta rebeldía a lo que es bueno, a lo que es recto, a lo que es correcto, y una tendencia más fácil a hacer lo que es malo. Mira el pasaje, hermano, allí en Josué, y no voy a analizar mucho este verso así a profundidad, pero quiero sentar dos precedentes en este pasaje. El primero dice aquí que Josué hace un llamado al pueblo a definirse, porque estaban indefinidos. Les dice, decidan, lo estoy parafraseando o poniendo de otra forma, si van a servir al Señor, ¿ok? O van a servir a los dioses a los que les servían sus padres del otro lado del río. O sea, Josué está observando que el pueblo es un poco así como tibiezón. ¿No vino algún tibio hoy? ¿No vino? No vinieron, podemos hablar con confianza, ¿no? Josué observó que los israelitas eran medios tibiezones. A veces les entraba la emoción, ay, me voy a firmar con Dios, ahora sí. Y luego cuando venía una situación, un problema, comenzaban a invocar los dioses de sus ancestros, los dioses de sus padres. Dios había sido muy bueno con ellos, hermano. ¿Para qué? Ellos no podían quejarse de Dios, aunque lo hicieron, porque por naturaleza a veces somos malagradecidos y quejumbrosos, decía mi mamá. Pero ellos no tenían por qué quejarse de Dios. Dios los había sacado de la esclavitud, había estado con ellos, hermano, todo el tiempo que Moisés los dirigió por 40 años en el desierto. Había hecho cosas milagrosas como, por ejemplo, darles, hermano, agua de una piedra. Entonces imagínense eso. Darles maná del cielo. Un día que tenían hambre y querían carne, se les antojó la carne, el Señor les mandó codornices, son bien ricas asadas, hermano. Y dice que volaban tan bajito que ellos pudieron agarrarlas, hermano. Y dice que el Señor dijo que coman hasta que se les salga la carne por la nariz. ¿Ok? Y entonces el Señor había estado con ellos, pero ellos, hermano, a veces cuando Dios hacía un milagro se emocionaban y decían, ahora sí me pongo firme en Dios, pero después se les acababa olvidando. Y entonces Josué los llama a definirse. Israel siempre tuvo este problema de la idolatría, siempre tuvo este problema desde tiempos de Josué. Mire lo que dice ya en tiempos de Elías, años más adelante, en Primera de Reyes 18:21, dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, o sea, callaron. Y dice un dicho por ahí, ¿verdad? El que calla otorga. O sea, seguían sin definirse. Años después de Josué, Josué ya los había hecho ese llamado. Defínanse, o van a adorar a los dioses de sus padres, o van a adorar a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Y ese problema persistió y persistió por siglos. De hecho, esa fue la razón por la que fueron llevados al exilio, por la idolatría, que fue uno de los muchos pecados que nunca dejaron de practicar. Y seguían todavía, hermano, siglos después, sin definirse en ese sentido. Y entonces Josué los llama a tomar una decisión y les dice, o van a servir a Dios,
o a los dioses falsos. Pero les hace una aclaración, y la aclaración es: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este es un viejito de 110 años el que está hablando aquí. Es un viejito ya, hermano, que ha vivido mucho, que tiene mucha experiencia, que ha caminado con Dios por muchos años. Y entonces, hermano, en toda su experiencia con el Señor y cómo el Señor ha sido fiel con él, él dice: yo sigo firme, yo sigo definido en que yo voy a servir al Señor. Esa es una marca de un verdadero cristiano, hermano. Una de las marcas, hermano, de un verdadero cristiano es que pueden pasar los meses, los años, las décadas, los años que el Señor le permita vivir, y sigue siendo cristiano. No solo sigue siendo cristiano, sino que conforme los años avanzan, ese cristiano está más metido con Dios, más consagrado a Dios, lee más la Biblia hoy que lo que la leía cuando recién se convirtió. Es una de las marcas, es una pasión, Dios es su prioridad. Así que analice su vida, y si usted ve como que usted va para abajo, eso es una mala señal. Un verdadero cristiano, hermano, va creciendo, vamos de gloria en gloria, dice la palabra del Señor, alcanzando la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Esa es nuestra marca, ¿ok? No se conforme nunca. Cada día levántese por la mañana y diga: ¿qué debo hacer hoy para ser más como Cristo? Porque son las pisadas de Él las que dice el apóstol Pedro que nosotros debemos de estar siguiendo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese que cuando dice Josué, mi casa y yo, no se refiere al edificio, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. ¿A quién se refiere? Un viejito de 110 años. Se refiere a sus hijos, se refiere a sus nietos, a sus bisnietos, quizás tataranietos. Quizás se está refiriendo por la edad, yo saco esa cuenta, el verso no lo dice, ¿ok? Pero por la edad quizás se refiere a 4 generaciones de gente, donde él está diciendo: mi casa y yo, o sea, mis nietos, mis hijos, mis bisnietos, mis tataranietos y yo, le vamos a servir al Señor. No es fácil decir eso, porque ¿a ti qué te consta si tus hijos no van a salir con que ellos no? Yo no, papá, esa es tu religión y me obligaste a ir desde niño, pero yo en cuanto cumpla 17, 18, me voy. O los nietos o los bisnietos, o sea, se necesita tener mucha convicción espiritual para hacer una declaración como esta, hermano. Y tener la confianza. ¿Sabe en qué radica la confianza aquí de Josué? Yo lo puedo ver en que Josué, hermano, les ha dado un tremendo ejemplo. Josué ha sido un modelo a seguir. Josué lo que está diciendo es: pase lo que pase en la vida de cada uno de mis descendientes, yo estoy seguro que yo he dado un buen ejemplo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Y que de mí, por mi parte, no va a quedar de que ellos un día digan: no, nosotros siempre no queremos adorar al Dios al que tú le has adorado. Entonces, hermanos, no hay garantía de que toda nuestra descendencia un día sean cristianos. Eso no hay garantía, porque el Señor en su sabiduría, Él tiene un plan de salvación para cada persona. A unos se les llega a temprana edad, a otros más grandes. Pero una cosa sí nosotros debemos de asegurarnos, hermano, que estamos haciendo, y es que estamos dando un buen ejemplo. Que si nuestros hijos deciden seguir el ejemplo que nosotros estamos siguiendo, lo más seguro es que ellos se definirán por el Señor. Ahora, con esto no estamos diciendo que el hogar de Josué haya sido perfecto. No creo, yo creo que en el hogar de Josué había conflictos como en todos los hogares. Los niños preadolescentes a veces se enojan, a veces uno tiene que alzarles un poco la voz, porque como le decía hace un rato, parece que le está uno hablando a una pared. A veces, ningún hogar de ningún cristiano es perfecto, y yo no creo que el hogar de Josué haya sido perfecto. Yo creo que había problemas, había diferencias, pero sí creo que en el hogar de Josué había una prioridad, y esa prioridad era Dios por sobre todas las cosas. Honrar a Dios por sobre todas las cosas. No permitir nada en la familia que traiga vergüenza al nombre de Dios. Que nuestra conversación sea en Dios. Que si vamos a dar un consejo, siempre el consejo esté basado en la palabra de Dios. Y que si tenemos un conflicto en la familia, lo arreglemos siempre, como Dios quiere en su palabra que nosotros lo arreglemos. Muchos hogares, hermano, cristianos están destruidos, y una de las razones es que Dios no es prioridad en esos hogares. Los padres no impactan espiritualmente la vida de sus hijos con una convicción firme y definida por Dios. Si nosotros como padres no estamos definidos en nuestro cristianismo, hermano, ¿le podemos exigir a nuestros hijos que se definan? Claro que no, porque nosotros estamos entre dos aguas. Estamos como los Israel en el tiempo de Elías, en que Elías les dice: hey, ¿hasta cuándo estaréis claudicando? Esa palabra claudicar es indeciso.
entre sí, no, ¿será que me afirmo? ¿Será que me meto en las cosas de Dios? Yo creo que eso es mucho compromiso, mejor me la llevo suave aquí en la orillita, donde nadie me diga nada, donde si falto nadie lo nota, donde si no vengo nadie me va a llamar porque no estoy sirviendo, donde si no cumplo con un deber no me pueden decir nada porque ni soy miembro, más bien que agradezcan que soy visita. No. El verdadero cristiano, hermano, siempre busca estar bien definido en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, está comprobado que el ser un modelo y un buen ejemplo para nuestros hijos y tener hogares saludables es de tremendo impacto en la vida de nuestros hijos. Para un hijo, hermanos, crecer en un hogar espiritualmente saludable hace una gran diferencia, hermano. Y vamos a verlo en la Biblia y también con algunos ejemplos. Mire lo que dice Efesios 6, del 1 al 4. Efesios, hermanos, 6, del 1 al 4. ¿Qué impacto tiene en la vida de nuestros hijos, hermano? Esa es la pregunta. ¿Qué impacto tiene en la vida de nuestros hijos crecer en un hogar saludable? Efesios 6, del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un mandato para los hijos, que los hijos obedezcan. Hay un mandato para los padres, que los padres tengan sabiduría. Podemos ver prácticamente dos cosas: un buen ejemplo de parte de los padres y obediencia de parte de los hijos. Ahora, ¿la obediencia de nuestros hijos fluirá de forma natural? ¿Estará en su naturaleza obedecernos siempre? No. Lo que está en la naturaleza de nuestros hijos es rebelarse, llevarnos la contraria, ¿ok? Cuestionar especialmente cuando entran por allá a la adolescencia, ¿no? Empiezan a cuestionar cosas y a desarrollar su propia personalidad. ¿Cuál es nuestro trabajo ahí, hermano? Cuando llega ese momento en que ellos ya comienzan a rebelarse, ahí es donde nosotros tenemos que tener sabiduría, y esa sabiduría, hermano, comienza con un buen ejemplo. Porque siempre que hablamos de sabiduría en la Biblia, la gente inmediatamente piensa en cuánto sabe la gente. No, siempre que hablamos de sabiduría en la Biblia es en cómo vives. Acuérdese, ese es el tema de Proverbios: la sabiduría contra la necedad. La sabiduría no porque vamos a ser unos teólogos o unos eruditos en muchas materias de ciencias de este mundo, sino en cómo vivimos. ¿Ok? Una persona sin letras, hermano, que vive una vida moralmente correcta, es más sabio que un científico, hermano, que es un adúltero y una persona promiscua. Porque delante de Dios la sabiduría es cómo vives, no cuánto sabes. Y eso impacta más a nuestros hijos, el ejemplo, el modelo, que lo que nosotros sepamos. Por eso hay un pasaje donde Pedro le dice a las mujeres: ganen a sus maridos sin palabras. ¿Se acuerda? Sin palabras. O sea, a muchas mujeres que estaban desesperadas porque sus maridos eran incrédulos, Pedro, en lugar de decirle: no, pues evangelízale, oblígalo a ir a la iglesia, oblígalo a aceptar a Cristo como tú lo has aceptado. No, Pedro les dice: no. Con tu ejemplo, que vean en ti una mujer sabia, piadosa, humilde, sabia para hablar, prudente en sus palabras, que perdona, que no es rencorosa, que aunque el marido te trate mal, tú le devuelves un bien. Esas cosas hacen un impacto terrible sobre un marido incrédulo, que ponerse a pelear con él. Le voy a comentar, hermano, que estaba yo leyendo y encontré un estudio. Hicieron un estudio, un libro que se llama Un estudio en crimen, pobreza y enfermedad. Así se llama el libro. El que quiera el título yo se lo puedo dar al final por si alguien lo quiere leer y lo puede investigar esta información que les voy a dar. Pero un investigador, hermanos, hizo una investigación, valga la redundancia, porque él era un miembro del Comité de Prisión de los Estados Unidos en el año de 1874. Era un miembro de ese comité de la prisión de todo el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York sucedió esto. Entonces, una vez visitando una de las cárceles de uno de los condados, le llamó mucho la atención que 6 personas
que había una relatividad sanguínea entre ellos, es decir, eran familia. Quizás no se conocían mucho entre ellos porque habían pasado las generaciones, pero había una relatividad sanguínea entre ellos, eran familia, quizás lejana entre ellos, pero eran familia. Le llamó la atención que 6 personas de la misma familia estaban en la misma cárcel por crímenes más o menos del mismo perfil, como por ejemplo violación, asalto agravado con intenciones de cometer homicidio, conductas inmorales, inapropiadas, promiscuas. Y entonces eso le llamó la atención a este investigador, y él comenzó a investigar esta familia. Se dio a la tarea, hermano, de rastrear los miembros de la familia. Eso se puede hacer, hay bases de datos, todo eso se puede lograr. Y entonces él rastreó, hermano, y llegó hasta un hombre que vivió, hermanos, en las épocas de la colonia, cuando todavía Estados Unidos no era un país, sino las 13 colonias de Estados Unidos. Y ese hombre, hermano, que había vivido en Nueva York entre 1720 y 1740 aparentemente, era el tronco principal de donde había descendido mucha gente. Y descubrió entonces que este hombre era un borracho y era una persona que no le gustaba trabajar. Esos eran los 2 defectos que este hombre tenía. Cuando él llegó a la raíz de donde habían salido todas estas ramas, entonces fue a investigar las ramas y dijo: ya tengo 6 descendientes de este hombre que son criminales. Ahora voy a investigar más, no me voy a conformar con estos 6, sino que voy a rastrear toda la cantidad de gente que pueda. Logró encontrar, hermano, 1200 descendientes de este hombre. No los pudo estudiar a todos los 1200, pero estudió a 709 miembros de esta familia que eran de esta misma persona. Él comenzó, hermano, a estudiarlos y descubrió un patrón de conducta en toda esta gente, y descubrió que tenían un patrón de criminalidad y que tenía que ver, por lo general, todas estas personas estaban metidos en prostitución, en indigencia, en vicios y en crimen. Mire lo que él descubrió. Descubrió que 180 personas eran tan pobres que llegaban a la indigencia, lo que se le conoce como homeless. 140 eran criminales habituales que pasaban la mayor parte del tiempo de su vida en las cárceles. Entraban, salían. 60 eran ladrones. Definitivamente ese era el delito que ellos más se caracterizaban. Y 50 eran prostitutas. Y estudiando, hermano, a la descendencia de este hombre que vivió en los tiempos de la colonia entre 1720 y 1740, él descubrió entonces, hermano, que esta gente había hasta creado un apodo en la comunidad. Ya se les había puesto un apodo porque eran gente irresponsable, gente, usted sabe, de repente tendemos a hacer eso, ¿no? Ay, tal hermano es perezoso. Qué mal ejemplo le está dando a sus hijos. ¿Con qué carácter los puede decir un día a sus hijos? Sean trabajadores, hijos. Si tu papá eres un perezoso. Entonces la gente, hermano, en esa área, área, ya los managers de las fábricas le habían dicho a los que contrataban: si viene alguien de la familia tal, no los contraten. O sea, comenzaron a crear una mala reputación, porque se les tenía como que si los contratabas te podían robar, podían asaltarte, o sea, eran viciosos, era gente que no eran de confianza. Aquí quiero hacer una aclaración. No estoy hablando de maldiciones generacionales, como alguien podría pensar: no, pues es que este hombre fue así y entonces toda su descendencia comenzó a heredar sus demonios. No. Estoy hablando, hermano, de un modelo. Estoy hablando de un ejemplo, estoy hablando de cómo este hombre, con su forma de vida, con su forma de ser, él sentó un precedente para que sus descendientes, al imitarlo a él, se parecían a él. Ahora vamos a ver un caso opuesto. Para las mismas fechas, hermano, en las mismas áreas, en Nueva York, Nueva Jersey, para las mismas fechas, en 1703, nació en Nueva York, hermano, un pastor, un teólogo que se llama Jonathan Edwards, conocidísimo. Jonathan Edwards es uno de los pastores más conocidos porque el sermón más famoso del mundo, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, ha sido el sermón más reproducido en todo el mundo.
Él nació en la misma época, vivió en la misma área, bajo las mismas circunstancias económicas, bajo las mismas circunstancias políticas. Y entonces un investigador, hermano, en 1900 rastreó 1400 descendientes de este pastor, de Jonathan Edwards, y mire lo que encontró en los descendientes de Jonathan Edwards. Encontró 13 presidentes de universidades, 65 profesores, 100 abogados, 30 jueces, 66 médicos, 80 personas en oficinas del gobierno, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 mayores de 3 grandes ciudades de los Estados Unidos, un controlador del Tesoro Nacional de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Ahora, no vaya a confundir este mensaje con esos típicos mensajes de la prosperidad, que yo le estoy diciendo, no hermano, lo que pasa es que usted tiene que ser padre de hijos empresarios y de hijos. No, estamos hablando aquí de un modelo, de un patrón, que un hombre reprodujo descendientes según su conducta y según el ejemplo que él les dio, y otro hombre reprodujo descendientes según lo que él les enseñó y según lo que él les modeló. Entonces, quiero aclarar eso, ¿verdad? Para que no caigamos en algo místico. No, lo que pasa es que aquellos heredaron maldiciones generacionales. No, ejemplo. Estamos hablando de algo simple, de un ejemplo, de una enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos. Mire los contrastes. Yo me puse a tratar de escudriñar los contrastes y mientras yo redactaba encontré estos contrastes entre ambos. Uno era padre de los más pobres, el otro era padre de uno que estaba encargado del Tesoro Nacional. Uno era padre de los criminales, el otro era padre de los abogados que defendían a esos criminales o de los jueces que condenaban a esos criminales. Uno era padre de los borrachos, de las prostitutas, y otro era padre de los médicos, de los doctores que curaban a esas prostitutas o a esos alcohólicos cuando venían con sus dolencias, pues producto de sus pecados. En general, uno era padre de los criminales que quebrantaban la ley y otro era padre de los juristas y los que hacían las leyes en el país. ¿Será coincidencia? Yo creo que no. Okay, no estoy predicando esto como doctrina, como diciéndole esto es así y esto es infalible. Podemos diferir. Okay. Quizás había por ahí 2, 3 descendientes del que era un borracho y un holgazán que estudiaron y que salieron adelante, pero el patrón indica que la mayoría no lo hacían. Ahora, también quizás por ahí algún descendiente de Jonathan Edwards fue un borracho o una de ellas fue una prostituta, algunos, pero ese no es el patrón. El patrón por lo general indica que la mayoría de los descendientes del borracho holgazán eran criminales, prostitutas, gente que mendigaba dinero en la calle, y la mayoría de los descendientes de Jonathan Edwards era gente de trabajo, gente de estudios, gente piadosa, que eran buenos ciudadanos en el país. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Por qué tanta diferencia? Pues no tenemos que ser unos genios, ¿no? No tenemos que ser unos genios. Yo imagino al borracho llegando borracho, pegándole a sus hijos, abusando de su esposa, abusando de los niños tal vez físicamente, psicológicamente, gastándose todo el dinero en alcohol. Y ese fue el ejemplo que les dio. No les enseñó temor de Dios. ¿Usted cree que les enseñó a orar o a leer la Biblia o a ir a una iglesia? Claro que no. Sin embargo, Jonathan Edwards era un pastor, era un teólogo piadosísimo, con un temor de Dios ese hombre, hermano. Ha sido uno de los hombres más temerosos de Dios que ha habido aquí en Estados Unidos. Por eso es que su sermón exalta la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Yo me imagino a Jonathan Edwards orando por sus hijos, enseñándoles la santidad de Dios, enseñándoles la naturaleza de pecado que había en sus hijos, orando por ellos, llevándolos a la iglesia, aconsejándolos. Y no tenemos que ser genios para deducir, hermanos, que uno sentó una tremenda buena influencia en sus descendientes y el otro una tremenda mala influencia. Un proverbio dice, hermano, un proverbio judío dice, el que no le enseña a sus hijos un oficio, lo enseña a ser ladrón. ¿Okay? El borracho pasaba sin trabajar tomando, porque esa es la vida de un borracho. Jonathan Edwards tenía 2 trabajos. Era teólogo, era pastor y era presidente de la Universidad de Princeton. Okay. Hay que enseñar a nuestros hijos, hermano, a trabajar. Lléveselos a trabajar ahorita en las vacaciones.
despéguelos del teléfono, del videojuego, vámonos. Claro, depende de qué edad tengan, ¿no? Pero hay un patrón aquí, uno temía a Dios, el otro no temía a Dios. Uno tenía un hogar saludable, había un calor familiar, un buen ejemplo. El otro tenía un hogar roto, destruido. ¿Cómo puedo tener un hogar saludable? Vamos a ver 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7 dice así, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver este pasaje de los requisitos de los ministros para que yo pueda tener un hogar saludable? Bueno, tiene que ver mucho. Porque, hermano, fíjese que de todos los requisitos que habla aquí, solamente un requisito es ministerial. Y todos los demás son morales. Léalo bien en su casa. Solo uno es ministerial, apto para enseñar. O sea, debe ser una persona que tiene la capacidad de enseñar a otros. Para eso debe tener capacidad de aprender, de retener, de estudiar, de leer y luego de enseñar. Pero todos los demás, si usted los lee, son morales. Un buen hogar, una buena crianza de hijos, un buen matrimonio, un buen testimonio en el trabajo, o sea, con los de fuera, un buen testimonio en la iglesia. Todos los requisitos en sí, hermano, son morales. Alguien podría decir, esto no aplica a mí porque yo no soy ministro. Claro que aplica a ti, porque todos los requisitos morales nos aplican a todos indistintamente. Tal vez no eres apto para enseñar y no eres llamado a ser ministro. Ok, está bien, pero ¿quién te dijo que por eso tú vas a decir, no, esa porción no es para mí? Claro que es para ti, porque todo lo que es moral, hermano, es para todos nosotros como hijos de Dios, independientemente del llamado que tengamos en el ministerio. Entonces, muchos hogares, hermano, están muy tóxicos porque moralmente no se vive en hogares piadosos que se honre a Dios, hermano. Y vivir en un hogar tóxico, hermano, es horrible. Está bien para los incrédulos vivir en un hogar tóxico. Yo viví en un hogar tóxico cuando yo era niño. Es horrible, ¿no? Los pleitos, los gritos, eso es, hermano, algo tan enfermo. Si por la pura misericordia de Dios estoy aquí en pie, hermano. Pero vivir en un hogar tóxico, cristiano, eso no tiene ningún sentido, hermano. Y entonces no se supone que ya nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, que es un verso que vamos a ver más adelante. O nos definimos, hermano, en Dios para vivir vidas saludables espiritualmente, o vemos qué hacemos, porque mientras no nos definamos, estamos jugando, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Que gobierne bien su casa, dice acá. Es decir, que en la familia debe haber una enseñanza cristiana, un buen ejemplo. Por lo general, escuche, aquí voy a dar un ejemplo que creo le va a traer un poco de luz, a todos nos va a dar luz. Por lo general, los hijos de nosotros los cristianos deben de ser cristianos, por lo general, porque puede haber alguna excepción. Pero el pastor Miguel Núñez da un ejemplo que me gustó mucho, que dice que si un pastor tiene 4 hijos y uno de sus hijos es incrédulo, o sea, no es creyente, es comprensible. Okay. Pero si ese pastor tiene 4 hijos y sus 4 hijos son incrédulos, rebeldes y no les gustan las cosas de Dios, eso nos indica que hay un patrón y un mal ejemplo que se está dando a los hijos. O sea, por lo general nuestra descendencia de nosotros, ¿verdad? Debe de ser piadosa por el ejemplo que nosotros, hermano, les estamos dando a nuestros hijos. Debemos de ser un modelo para ellos en el hogar. Eso no significa que vamos a ser perfectos. Yo tengo defectos. Yo muchas veces le pido disculpas a mi esposa, a mis hijos. No, me equivoqué.
O les dejo que hablen, hey, díganme qué están viendo mal en mí. Y me dicen, y yo lo acepto. No me pongo a decirles, no, ustedes están mal, yo soy perfecto. Porque eso, hermano, es un error. Le voy a leer un artículo que escribió un estudioso acerca de un hogar saludable. Dice, el hogar son los lentes por medio de los cuales los ojos de nuestros hijos le dan las primeras miradas a lo que debe ser un matrimonio y a los deberes civiles. Me encantó. Lo voy a repetir. Un hogar saludable son los lentes a través de los cuales nuestros hijos le dan su primera mirada a un matrimonio. ¿Qué están viendo en tu matrimonio? Lo que tus hijos, tus hijas están viendo en tu matrimonio es el concepto con el que crecerán del matrimonio. Si tú eres un hombre frío, abusador, irresponsable, pues si yo fuera así, frío, irresponsable, abusador, y siempre tratara mal a mi esposa, mis hijas crecerían con ese entendimiento. Dirían, yo lo que necesito encontrarme un día es un hombre como mi papá, frío, abusador e irresponsable, que abuse de mí. Si tus hijos están viendo que la mujer es rebelde, necia, que siempre está buscándole pleito al marido de la nada, echándole la culpa al periodo, es que estoy en mi mes. Pues eso va a creer tu hija o tu hijo que así es. O sea, son los lentes, le dan las primeras miradas. Nuestros hijos, hermano, están inocentes. Nuestra esposa los da luz y son chiquititos, hermano, y están para como un barro que nosotros podemos moldearlo. Y lo primero que se empiezan a encontrar cuando van creciendo es que son hijos de unos cristianos que van a una iglesia, que son tóxicos, que pasan peleándose como perros y gatos toda la vida. Entonces, como no conocen ni viven en otro hogar que es diferente, ellos dirán, esto así es la vida. ¿Sí me entiende? Pero no terminé de leer el artículo. Luego dice, el hogar es un seminario donde aprenden a conversar y a controlar sus malas actitudes. Eso me gustó. O sea, es como un seminario. Nuestros hijos están como en una escuela, en un seminario intensivo, todos los días con nosotros somos sus maestros y les estamos enseñando, hermano, a hablar. Nuestros hijos hablan como nosotros, ¿no lo han notado? Yo a veces oigo a hijos o hijas de ciertos hermanos, hermanas, que el acento es igualito. Es como estar oyendo a los hermanos, porque es algo que se mama, hermanos. ¿Ok? Es algo que se agarra desde que el bebé está siendo criado y está lactando en el pecho de su madre. Por ejemplo, si yo hablo con los hijos de cierto hermano, el acento y las palabritas de ese niño van a ser iguales. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo peor? Las actitudes también. Porque eso, hermano, es un patrón que nosotros les estamos dando un modelo, le estamos dando un ejemplo. Le voy a confesar un pecado. Algunas veces yo veo en alguno de mis hijos una mala actitud y lo miro y me analizo y digo, la aprendió de mí. Sí. Y muchas veces hablamos con mi esposa, le digo, a veces ella me pone queja, no, que fulano, para no decir nombres, no, que fulano hizo esto. Amorcito, fíjate, yo a veces le hago observaciones, le digo, fíjate, amor, que quizás nosotros les estamos modelando y por eso ellos se están reproduciendo según lo que están mirando. Así que nosotros tengamos cuidado cuando gritamos, qué gritamos, cómo lo gritamos. Tengamos cuidado cómo de repente quizás estamos teniendo conversaciones de los hermanos de la iglesia. Por ejemplo, es una imprudencia que usted se ponga a murmurar de todo el mundo de la iglesia en frente de sus hijos. Las dos cosas están mal. Para empezar, no lo debe hacer, pero en frente de sus hijos menos. Porque estamos contaminando sus corazones. Y los hijos son bien curiosos. Nada más oyen el nombre de Mi esposa me dice, hay pájaros en el alambre. Un dicho mexicano que quiere decir, las paredes oyen. Pero miren lo que sigue diciendo, hermano, este artículo. El hogar es una escuela donde los hijos deben aprender a hacer diferencia entre la honestidad y la falsedad, donde deben aprender respeto y sobriedad. Si nuestros hijos ven que nosotros, por lo general, siempre decimos la verdad, ellos están aprendiendo la importancia de la honestidad. Pero si ellos ven que frecuentemente nosotros estamos diciendo mentiras, entonces les estamos formando un carácter, hermano, muy desviado.
De por sí ya son pecadores y luego les estamos dando un mal ejemplo, estamos contribuyendo en forma negativa en el desarrollo de nuestros hijos. Hermano, mire, el darle un hogar saludable a nuestros hijos les da ventajas sobre los demás allá afuera. Claro, porque tú mandas a tus hijos a la escuela, a la universidad con principios, con valores, con una formación ética que no va a ser tan fácil que cualquier persona lo desvíe o lo influencie fácilmente. Pero cuando tú mandas a tu hijo todo destruido emocionalmente, con baja estima, sin tener un amor propio, va a ir allá afuera y el mundo se lo va a comer, lo van a hacer pedacitos, lo van a acabar haciendo un ateo en la universidad cuando les hablen de la evolución y de tantas cosas, hermano, que van en contra del cristianismo. Porque tú estás mandando hijos débiles, desarmados, porque están creciendo en un hogar tóxico. Pero si tus hijos crecen en un hogar sano, firmes, con una autoestima estable, no unos presumidos, arrogantes, orgullosos, no, porque también eso está prohibido. Que nosotros hagamos consentidos a nuestros hijos y que humillen a los demás y que se crean más que los demás, no, pero con un balance de quiénes son ellos, su identidad en Dios. Se le da ventajas a nuestros hijos. Procuremos hacer eso, hermano. Eso es algo que el Señor nos demanda a nosotros, que les demos un buen ejemplo. Que si ellos más adelante van a fracasar en su vida o van a tomar decisiones equivocadas, tú digas que como Poncio Pilato, ¿ah? Me lavo las manos, yo no hice nada, Señor, tú sabes. Les modelé el cristianismo, traté a su madre con amor, porque dice el pastor Paul Washer que una de las cosas que más aman nuestros hijos es que, ya lo he dicho varias veces, que el papá le trate bien a la mamá. Hombre, no creas que son los tenis Jordan o el iPhone o las vacaciones en el lugar de vacacionar más lujoso de la Florida. No, tus hijos lo que más agradecen, hombre, es que trates a tu mujer con respeto, con amor, que la abraces, que la beses delante de ellos. Aunque ellos dicen, ¡iu! Eso dicen por fuera, pero por dentro ellos están siendo afirmados con este tipo de cosas. Nuestras hijas no se conformarán con cualquier cosa, hermano, porque tienen un alto estándar del matrimonio. Pero si crecen ahí todas débiles, hermano, porque ven que tú eres un abusivo, más bien están buscando irse de la casa porque no aguantan tanto pleito, como lo he dicho antes, cualquier pelado, holgazán, ¿okay?, que no le gusta trabajar, que es un vicioso, y que les diga, vente, ¿quieres ser mi mujer, mi novia? Sí. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a otra cosa más que a eso. Abrace a sus hijos, afírmelos, béselos, porque eso es muy bueno para ellos. Quiero hacer una aclaración acá. El hecho de que nuestros hijos crezcan en un hogar saludable y les dé ventajas allá afuera, no significa que el haber crecido en un hogar roto es condición también de que uno va a fracasar. Eso no es cierto. Uno no debe hacerse la víctima. Por ejemplo, yo crecí en un hogar roto. Y no lo digo con el afán de ofender a mis padres, ellos saben que es verdad. Crecí en un hogar roto, tóxico, con vicios, con golpes, con menosprecio, sin atención. Pero eso no es garantía también que el crecer en un hogar roto te vaya a llevar a hacerte la víctima. Ay, no, yo soy una víctima de la sociedad. El primer ministro de Inglaterra, hermano Winston Churchill, en su biografía relata que cuando él nació, hermano, su padre no lo quiso. Y dice que aunque lo podía criar y podía estar con él, lo fue a meter a un orfanato. Y su padre, hermano, vivía a pocas millas del orfanato y nunca lo fue a visitar. Él tenía material de dónde agarrar para hacerse la víctima y decir, no, nadie me quiere, yo lo que merezco es tirarme de un puente, no hay esperanza para mí, todo mundo puede terminar una carrera profesional, menos yo, a mí nadie. No, es que también una gente no puede hacerse la víctima. Hay gente que, yo soy alcohólico porque mi padre era alcohólico. Yo me he divorciado 20 veces porque mi mamá se divorció 40. Es que nosotros no tenemos por qué vivir repitiendo esos ciclos. Y no estoy hablando de quebrantar maldiciones, hermano, porque entendemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Nueva criatura es, perdón. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
No tenemos por qué repetirlo, no tenemos por qué hacernos las víctimas, aun si nosotros crecimos en un hogar roto, tóxico, destruido, que nos hizo un montón de daño psicológico y nos tocó a nosotros recuperarnos por nosotros mismos, gracias a la ayuda del Señor, obviamente, porque dice que estamos en Cristo, ¿no? Y que en Cristo es que nosotros somos nuevas criaturas, el Señor vino a cambiar nuestra mentalidad, a darnos un concepto adecuado de nosotros mismos, como dice la Biblia, ni muy bajo, para que no caigamos en el pecado de conmiseración, ni muy alto para no caer en el pecado de orgullo, sino un concepto estable de quiénes somos en Dios. Pero estamos en Cristo, entonces por lo tanto, hermano, debe de ser un antes y un después. Debe haber un antes y un después en su vida, en Cristo. No puede ser su después peor que su antes. ¿No? Antes usted estaba sin Cristo, vivían los placeres del mundo y ahora en Cristo está en Cristo gozando de los placeres del mundo. No. Entonces debemos de cuidar todo que sea diferente, todo, que la gente diga, tú eras alguien antes de Cristo y ahora eres otro antes de Cristo. Tú hablabas de una forma antes de Cristo y ahora hablas de otra forma antes de Cristo. Cuando yo iba a tus fiestas antes de Cristo, tus fiestas eran así y ahora que vengo a tus fiestas después de Cristo son diferentes. Todo lo que nosotros hagamos, dice la Biblia, de hecho, de palabra, se ha hecho para la gloria de Dios. Gracias, hermana. Los demás, apoyen, ¿no? Gloria al Señor. Mire lo que dice Mateo 15:8. Pensé que el sermón iba a ser más corto, hermano. Pero bueno, con la ayuda de Dios confío que aguantan. Resista, hermano, resista a Morfeo, el Dios del sueño. Mateo 15:8. Y estos son los consejos finales ya, que son 3 hojas. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Habían sido palabras del profeta Isaías. En eso estaba Israel. Por eso Josué les dijo defínanse, Elías les dijo defínanse. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se piensan definir, hermanos, o qué piensan hacer? ¿Se piensan definir o piensan seguir jugando al cristianismo? Esta gente vivía de apariencias, del labio, del diente al labio. Pero su corazón, es decir, lo que Dios conoce, estaba ¿qué? Lleno del mundo. Un corazón mundano. Un corazón que ama las cosas del mundo, se deleita en las cosas del mundo. Las apariencias, hermano, engañan a los hombres, pero a Dios no. Dios lo sabía, Dios les dijo por medio del profeta Isaías, ¿ustedes creen que me engañan? No. Yo sé que de labios me honran, pero yo conozco su corazón y sé que su corazón no me honra. Por ejemplo, hermano, hoy todos estamos acá de cuerpo presente, ¿verdad? Pero ¿estamos de corazón? Es una buena pregunta. Todos podemos cantar, pero no todos estamos adorando. Porque cantar y adorar no es lo mismo. Si el mejor cantor fuera el mejor adorador, entonces Luis Miguel es el mejor adorador. No, hermanos, puede cantar hasta el diablo. A eso se dedicaba, dicen los teólogos, ¿no? En el cielo. No se trata de cantar, se trata de ponerle el corazón en cada palabra que proclamas cuando estás cantando. Como el canto que cantaba el hermano al final, tú eres santo. Pero lo estás cantando del diente al labio o tu corazón está como compungido por, wow, tú eres santo, yo soy pecador, tú mereces la gloria, tú mereces la honra. O sea, que cantemos con el entendimiento. Todos podemos oír el sermón, pero la pregunta es, ¿todos tenemos la intención firme de ponerlo en práctica? Uno debería de salir de aquí meditando, haciendo reformas voy a hacer reformas en mi hogar, necesito hacer reformas en mi hogar. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que ustedes se reunieron a orar en su casa con sus hijos? No me conteste. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a sus hijos, a su esposa, a la mesa y les dijo, muchachos, vamos a orar hoy? Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los hermanos que están enfermos, vamos a orar por el pastor para que mañana no se tarde tanto predicándonos. Oremos, ¿se acuerdan que últimamente hemos notado raro a fulano? Oremos por él, tal vez tiene problemas. En lugar de decirle, no, sí, es malo, odiémoslo. No. Quizás todos estamos hoy acá junto a nuestra esposa, bueno, yo no puedo, ¿verdad? Porque estoy acá predicando. Quizás el que está junto a su esposa
aparenta que ama a su esposa. Pero la pregunta es, ¿la cuidas? ¿La proteges? ¿Le preguntas cómo se siente de salud? ¿Cómo está? ¿Ok? ¿Cómo te has sentido, mi amor? Yo creo que aburro a mi esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Al ratito. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Todo bien? Fíjese, hermano, que si nosotros en el matrimonio tratamos de hacer feliz a la otra persona, nosotros automáticamente somos felices. Porque en eso consiste el matrimonio, en amar a tu otra mitad. Dice la Biblia que nadie se ha aborrecido a sí mismo, ¿verdad, hermanos? No descuiden nunca, hermanos, su matrimonio, no descuiden nunca a su esposa, ni aún por la iglesia, hermanos. Por eso la iglesia no debe ser tan absorbente. Hay iglesias que son tan absorbentes. Lunes esto, martes lo otro, miércoles aquello, jueves, viernes, sábado, domingo. Y la esposa, la pobre esposa toda marchita por allá, hermanos, en un diván, meciéndose. Una telaraña aquí ya, que se le junta entre oreja y hombro. Y el marido, no, yo soy un ungido, un siervo del Señor. Yo tengo que estar en la casa del Señor. No, la iglesia, hermano, no debe ser tan absorbente. Entonces ya no vengo los viernes. No abuse. No abuse porque, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el viernes? 2 reuniones tenemos a la semana. Hay iglesias que tienen 8. 2 el domingo y luego todos los otros 6 días una reunión. Podemos ser buenos ministros y fracasar en nuestra vida matrimonial, hermano. Le ha pasado a grandes hombres de Dios. Mire, leía yo en un libro del pastor Miguel Núñez que está muy bueno, 2 ejemplos de 2 grandes hombres de Dios que fracasaron en su matrimonio. Uno de ellos, hermano, fue John Wesley, contemporáneo de Jonathan Edwards. Solo que John Wesley nació en Inglaterra, nació igual en el mismo año, 1703. Es el padre del metodismo. Él vino a predicar aquí a Georgia, en Savannah, Georgia, estuvo él predicando, John Wesley, el padre de los metodistas. ¿Y sabe qué, hermano? Fracasó rotundamente como esposo. Una persona que escribió su biografía contó que una vez entró al cuarto de John Wesley sin avisar, sin tocar, y la escena que descubrió fue tremenda. Su esposa lo estaba arrastrando del cabello. Hermanas, tranquilas. Imagínense, la esposa arrastrando del cabello a este ministro de Dios. Molly se llamaba su esposa según la biografía. Hay un libro que si lo quiere leer, ahí está Christianity Today, ahí está escrita esta historia. Y dice, hermano, que esta mujer Molly al final acabó abandonándolo a John Wesley. Un hombre tan influyente, hermano, espiritualmente en el mundo y un fracasado en el matrimonio. George Whitefield también, alguien más o menos de la misma época, que este predicador es muy famoso porque es como, prácticamente es como el padre de esas campañas al aire libre. Él hacía muchas campañas al aire libre. Y también, hermano, él cuando se casó, él nunca quiso poner en prioridad a su esposa. Siempre su prioridad fue su ministerio de predicación. Aún en su luna de miel dice que predicó 2 sermones. ¿Sí? Hay mucha gente que se ha ido a estos extremos, hermano. No, yo soy un siervo para la gloria de Dios. Yo he conocido gente que dice, si mi esposa es un estorbo para mi llamado, la dejo, hija del diablo. ¿Qué es eso? Hay algo está mal, hay algo está enfermo, algo está tóxico en ese matrimonio. Elizabeth James se llamaba la esposa de George Whitefield y sufrió demasiado. Y uno de los errores de Whitefield, ¿sabe cuál fue? Que él, antes de casarse, él duró mucho tiempo soltero porque él no quería casarse, porque él pensó, al casarme, mi ministerio de predicación va a bajar. Entonces no se quiso casar por eso, estuvo muchos años soltero. Al final se casó, pero su agenda no disminuyó ni en un sermón. Él siguió teniendo la misma agenda de predicaciones ya casado. Cuando su esposa necesitaba tiempo, vivió amargada. Hay un libro donde pueden leer esto, se llama Whitefield Curious Love Life. Y es tremendo, pero podemos fallar rotundamente como cristianos, aunque aparentemente en la iglesia seamos grandes cristianos. Apariencias. Los hijos, ya termino. Los hijos, ¿cuántos trajeron sus hijos? Bueno, algunos los trajeron porque los hijos se someten, ¿no? Y si no, usted los somata. Pero ahí a lo mejor usted tiene el hijo a la par usted, pero el corazón de su hijo no está aquí. El corazón por dentro está, este viejo, esta vieja, no es posible. Ahorita en el carro, lo clásico, la clásica pelea, que dónde vamos a comer, que tú no sabes, que yo no sé qué, que donde quieras, pero ahí no. La clásica, la mujer no la aplica. No, amor, ¿dónde quieres ir a comer? Donde tú digas. Ok, Burger King. No, ahí no.
Ok, Olive's Garden, ahí menos. Entonces, ¿a dónde? Donde tú quieras, mi amor. No, es donde ellas quieran, nada más que nos quieran hacer sentir culpables. Hagamos una marcha, hermanos, una protesta. Ayer les estaba contando eso a mis hijas, estaban riendo, les estaba hablando del matrimonio. El matrimonio es así, así. Se presentan todas estas dificultades. Bueno, concluimos, hermano, con este tema de los hijos. Yo leí una historia de un hombre que amaba jugar golf. El golf era su vida. Él nunca pensó que un día iba a dejar de jugar golf. Él decía, dejar de jugar golf, ni en mis sueños pasa esa idea. Pero cuando nacieron sus hijos y sus hijos estaban pequeños y vio la necesidad que sus hijos tenían de él dejó de jugar golf por varios años. 15, 17 años, hasta que sus hijos ya estaban grandes y ya no lo necesitaban tanto como al principio porque se iban a su escuela, a sus carreras, etcétera. Él volvió a jugar golf porque amaba jugar golf. Pero este es un claro ejemplo de cómo muchas veces nosotros, hermano, cuando nos casamos ya no podemos seguir teniendo vida de solteros, porque ahora nos debemos a una esposa, nos debemos a unos hijos que nos necesitan. Así que suelte ese teléfono, hermano. Suelte ese teléfono, porque el teléfono es uno de los peores enemigos de la familia. Hay gente que ya se quedó con artritis, así, hermano, ya. Nomás se lo sacan y se lo meten. Dice que están haciéndole a las personas adictas al teléfono un espolón aquí, hermano. No, y es cierto, hermano. Hay datos, esto es médico, es científico. Aquí en la columna vertebral están haciendo un espolón por el tiempo que la gente pasa así. Entonces los niños, hermano, ya cuando te hablan y tú estás aquí, sí, quítate. Eso es baja estima para ellos, porque les estás diciendo que el teléfono es más importante. Entonces, parar el teléfono, ponerlo por allá, hacer contacto visual. Ajá, ¿qué quieres? Esto y esto. Ok, hablar con ellos, escucharlos. No nada más regañarlos, sino dialogar con ellos. Cuidado, hermanas y hermanos. No vayan a aparecer ahí después aquí con un espolón. Oren por mi espolón. Yo no voy a orar por ningún espolón. Señor, que me lo quite el Señor, pastor. No. Señor, más bien dale otro espolón. Hace años un hermano que pedía oración porque le dolía mucho el estómago. Y entonces un hermano una vez lo vio comiendo un montón de chile. Y le dice, hermano, deje de comer chile. Si no, decir al pastor que no esté orando por usted. Porque usted pide oración por el dolor de estómago, pero tiene la insensatez de pasar comiendo un montón de chile. Hay enfermedades que nos traemos al cuerpo por necedad y que podríamos nosotros evitar. Esa luz del teléfono está programada para quitarnos el sueño. Tiene ese efecto en nuestras pupilas, en nuestra retina, nos quita el sueño. Cáncer de ojos, tantas cosas. Concluyo, escuche. Entonces, hermano, uno puede vivir en una casa sencilla, pero tener un hogar de lujo. ¿Cómo ve eso? Uno puede vivir en una casa sencilla y aún así tener un hogar de lujo, porque la casa es lo material. A lo mejor tus muebles dices, no, pues son del Walmart. ¿Y qué? ¿No? Tus hijos se sientan ahí en esos muebles del Walmart, te respetan, te dicen, papi, hola, ya llegaste del trabajo, te dan un beso, respetan a su mami. Vamos a la iglesia, papi, yo quiero servir, me quiero bautizar. No importa que los muebles sean del Walmart, tienes un hogar de lujo. No sé si me explico. ¿Qué sirven los grandes sofás ahí, hermano, de cuero de avestruz? ¿Verdad? Y tu hogar destruido, tu esposa amargada, nunca le pones atención, tus hijos todos ahí rebeldes, se empiezan a tomar personal contra ti, la falta de atención que les haces. Entonces mucha gente, hermano, trata de tener una buena casa, y eso no es malo, vivir en un buen departamento, pero ¿de qué sirve eso si el hogar está roto? Con la ayuda de Dios, hermano, lo podemos lograr. Quizás no tienes una casa propia, muchos no tienen una casa propia, está bien, ¿no? Pero Dios es primer lugar en tu hogar, y en cualquier lugar donde te mudas, te vas para vivir para allá, vivir allá, Dios está contigo y tú tienes paz en tu corazón. No estás con esa gran amargura en tu vida, porque también eso es otra cosa, hermanos, que muchas veces nosotros, los adultos, desahogamos nuestras frustraciones contra nuestros hijos o nuestro matrimonio, porque estás amargado, tengo un montón de deudas, ya estoy viejo, estoy en la crisis de la edad media y no tengo casa y no tengo nada y no tengo ahorros, y entonces frustrado empiezas a maltratar a todo el mundo. Pero no se trata de eso. Confiemos en que Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Entonces,
procuremos que nuestro hogar, hermano, sea saludable, que demos un buen ejemplo, un buen modelo para nuestros hijos. Amén. ¿Listo? Descansen. Vamos a orar, hermano.